Ok, platicando brevemente sobre Daniel, él es químico, bacteriólogo, parasitólogo del Poli y actualmente se encuentra ya terminando su maestría en biomedicina y biotecnología molecular, también de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli, aquí en México. Está adscrito al Servicio de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias desde hace 5 años y su función principal es llevar a cabo el diagnóstico microbiológico y molecular de enfermedades respiratorias, entre las que destacan la tuberculosis y pues ahorita COVID. Desde el 2019 ha participado en actividades de docencia impartidas en el instituto y ha sido ponente en diversos eventos y cursos relacionados con su área de trabajo. Y bueno, también ha recibido capacitaciones y certificaciones por organismos internacionales como el CDC para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y bueno, además de esto, ha sido coautor de diversas publicaciones y actualmente se enfoca en la genotipificación de micobacterias tuberculosas y en el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 en el sector público y privado. Entonces, pues, ya sin más preámbulo, te cedo el micrófono, Daniel. Pues bueno, ya me presentaron, mi nombre es Daniel, ya llevo tiempo en el Laboratorio de Microbiología Clínica del INER. Esta es una foto del instituto al que pertenezco, es un hospital muy bonito que se sale de lo común, no es como los hospitales convencionales, tenemos muchos jardines, precisamente porque el origen de este hospital fue para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces los pasillos son muy amplios, hay mucha ventilación en todas las áreas. Entonces fue el hospital que vino a inaugurar la zona de hospitales y que ahorita es pilar en el diagnóstico de enfermedades respiratorias, entre las cuales destaca el COVID. Y antes de empezar, quiero agradecer al equipo de Winter Genomics por haberme invitado a dar esta plática, que es un tema importante y que a pesar de que ya llevamos 2 años conviviendo con este virus y que muchas de las personas que son de nuestra área se dedican a diagnosticar esta enfermedad, pues aún llegan a quedar algunas dudas, ¿no? O a veces uno mismo cuando se hace las pruebas se pregunta por qué algunos laboratorios me tardan 2 horas, 4, 6, algunos hasta el otro día. Entonces vamos a tocar un poquito de esos temas y les voy a compartir la experiencia que hemos tenido en el laboratorio para diagnosticar esta enfermedad. Antes que nada, quiero empezar con esta diapositiva acerca del conflicto de intereses, en donde declaro que no existe ningún conflicto de intereses y que lo que yo presente en esta plática es responsabilidad mía y no refleja la postura oficial de ninguna de las instituciones a las cuales yo pertenezco. La información que les voy a dar es del dominio público, no les estoy revelando ningún secreto de ninguna institución. Y voy a mencionar algunas marcas, sobre todo por la tecnología que estas están utilizando, no tanto porque me patrocinen por estarlas mencionando, que estaría bueno, ¿no? Pero no es el caso en este momento. Para empezar, quisiera yo, siempre empiezo con esta diapositiva acerca de la relación estructura-función que existe en las moléculas que llevan a cabo los diferentes procesos biológicos que en los organismos, ¿no? Por ejemplo, esta es la famosa fotografía 51 que le tomaron al DNA y que fue una pieza clave para llegar a la estructura y que fue un trabajo no solamente de Watson, de Crick, de Wilkins, de Rosalind Franklin, dejando de un lado la controversia que tiene esta historia, sino también hay más gente que colaboró para esto y para que se pudiera llegar a la estructura como tal del DNA. A lo que voy es que el premio Nobel que se le otorgó a Watson y Crick, más allá de la estructura del DNA, fue la función biológica que le dieron a esta estructura, ¿no? Y el establecimiento de esta relación estructura-función que hemos estado viniendo y que nos han estado diciendo desde la escuela. Y lo reflejaron muy bien en su artículo. En el primer artículo que ellos publican al respecto de esto, ellos agregan una parte que dice que no escapa a nuestros ojos que la estructura que proponemos sugiere un posible mecanismo de replicación. Y bien, para los que nos dedicamos a esta parte del diagnóstico y a la parte de implementación de métodos, pues no escapa a nuestros ojos que todas estas funciones biológicas también tienen una aplicación. Y esa aplicación es la que vamos a hablar el día de hoy, que es directamente la PCR, que vendría siendo una aplicación de este proceso de replicación que viene dado por la estructura del DNA.
Quiero retomar 3 fechas importantes. Han pasado muchas cosas en estos 2 años, pero solamente voy a tomar en consideración estas 3. La primera, que fue el 31 de diciembre, cuando Wuhan, en la provincia de Wuhan, se empiezan a presentar los casos de neumonía típica provocadas por un nuevo virus. Después China ya sale a declarar oficialmente que se trata de un coronavirus que no habíamos tratado con él. Y el 12 de enero del siguiente año, del 2020, China ya libera la secuencia completa de este nuevo coronavirus, que inicialmente se le dio el nombre de nuevo coronavirus 19, y posteriormente, ya una vez que teníamos la secuencia, se le rebautizó como SARS-CoV-2 debido a las similitudes que tenía con el virus de SARS-CoV, que ahorita ya es SARS-CoV-1, que había surgido por allá del 2001. Una vez que la secuencia se libera, en todo el mundo empiezan a implementarse las estrategias para poder diagnosticar mediante métodos moleculares a este virus. Entonces, México no fue la excepción, y en nuestro caso, en el hospital tampoco lo fue. En estos 2 años ya hemos sacado conclusiones cada uno acerca del manejo que se le dio a la pandemia, si estábamos listos o no para recibir una pandemia de esta magnitud. Sin embargo, les puedo decir que en cuanto a métodos de diagnóstico, ya estábamos nosotros preparados, ya habíamos implementado un método. Obviamente, al ser una enfermedad muy importante, nos ganaron los protocolos, nos ganaron las implementaciones de kits, pero sin embargo ya teníamos nosotros una manera para poder detectarlo. Es una historia que de repente hasta se volvió chistosa, porque cuando ya teníamos la secuencia, diseñamos nuestros primers, nuestras sondas, ya estábamos súper emocionados para recibir el virus, pero resultó que no teníamos controles positivos para probar la funcionalidad de esta PCR, ¿no? Entonces, no había controles sintéticos en ese tiempo y el virus todavía no había llegado a esta parte del país, entonces no teníamos una forma de probar. Entonces, se resolvió de una manera interesante y que todo el mundo pensó de la misma forma, que ya les voy a mencionar un poquito más adelante. Después, el 27 de febrero llega al país. Esa es la fecha en la cual se detecta por primera vez el caso, el SARS-CoV-2 en un paciente que provenía del extranjero. Fue un jueves, todavía recuerdo muy bien, fue un jueves por ahí de las 5 o 6 de la tarde, y se detectó en el INER, en el Laboratorio de Microbiología Clínica. Quien lo detectó fue un compañero mío, un gran amigo que se llama Víctor Sánchez, es un biólogo bastante joven, tiene creo que 23 años, y él fue el primero en darse cuenta que el virus ya había llegado a México, ¿no? Esa misma tarde lo mandan al INDRE, que el INDRE es nuestro instituto de referencia, y si ustedes buscan la fecha oficial de detección del primer caso, van a encontrar el 28 de febrero, porque fue hasta esa fecha que el INDRE da como tal la notificación, pero el caso se detectó en el INER un día antes. ¿Quién es el agente etiológico de esta nueva enfermedad que se llama COVID-19? Bueno, pertenece a la familia Coronaviridae. Este grupo de virus, esta familia de virus se caracteriza porque bajo el microscopio electrónico tiene un aspecto de corona. Entonces, la creatividad se les dio mencionarlo como coronavirus, de esa manera lo nombraron. Y hay una gran variedad de coronavirus, sobre todo en animales, pero los que afectan a los humanos se han descrito 7 tipos, entre los cuales están los que provocan cuadros leves, como el 229E, NL63, OC43 y HK1. Tienen un comportamiento epidemiológico bastante peculiar. Estos virus, al no provocar enfermedad grave, son los que regularmente provocan un resfriado común, no son de notificación obligatoria, y entonces la epidemiología de cada uno de estos pues no se tiene bastante clara. En el laboratorio tenemos 2 trabajos en los cuales observamos la epidemiología de cada uno de estos y encontramos cosas interesantes. Esos coronavirus empiezan a tomar importancia cuando empiezan a provocar enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio agudo severo. Es en el 2001, casi 2002, que aparece el primer SARS-CoV, ahorita ya SARS-CoV-1, aparece en China. Este virus es más letal, era más letal, y por lo mismo esa característica hacía que la transmisión no fuera tal. Entonces eso hizo que la epidemia provocada por este virus no tuviera el gran impacto como lo tiene el actual, el SARS-CoV-2. Después, en 2012, en Arabia Saudita surge MERS-CoV, que también provoca un cuadro grave.
e hizo que volvieran a llamar la atención hacia acerca de esta familia de coronavirus. Hay trabajos de 2003, hay trabajos de 2013 donde el coronavirus se puso de moda, por así decirlo, en donde advierten que el gran reservorio de coronavirus que hay en los animales y la cultura que hay, sobre todo en China, acerca de esta cercanía, pues son una bomba de tiempo para que pase este salto del animal al humano y pueda provocar epidemias como la que estamos sufriendo actualmente, esta pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Así como hay varios tipos de coronavirus, también hay variantes de uno mismo. No voy a tocar todas las variantes por cuestiones de tiempo, pero les voy a hablar un poquito muy superficialmente de la famosa variante Delta, la que está en las noticias, la que todo el mundo está diciendo, incluso sacaron miles de memes acerca de la variante Delta. Entonces, esta tiene una mayor capacidad de transmisión y también de evasión de la respuesta inmune. ¿A qué se debe? A las mutaciones que presenta. Los grupos de estudio que se encargan de este estudio de las variantes clasificaron en 3 las mutaciones que presenta este virus. Por un lado, las que le van a permitir un mejor reconocimiento de la célula y de la invasión de esta, que son 2 instituciones en el dominio de unión al receptor celular, que es la proteína S. Son estos otros cambios de aminoácidos que le van a conferir un mejor reconocimiento de ese receptor. Ahora, no solamente basta con que el virus reconozca la molécula que le va a permitir saber qué célula es la que va a infectar, sino también que ésta se introduzca su material genético. Para eso tiene que haber una activación. Esa activación se va a llevar a cabo por una enzima del tipo furina que se encuentra también en la membrana celular, que es esta rojita que les estoy señalando, que va a provocar, que va a escindir a la proteína S del coronavirus, va a formar 2 partes y eso es lo que va a provocar la entrada del virus. Entonces, otra de las mutaciones es precisamente una sustitución en ese sitio de clivaje sobre el que actúa esta enzima del tipo furina para que el virus se pueda introducir a la célula. Entonces, con estas 2 mutaciones ya tenemos una mayor cantidad de virus que van a reconocer al receptor con una mayor afinidad, van a introducirse a las células y por ende va a haber una mayor carga viral. Esto hace que ya la capacidad de transmisión sea mayor. Por otro lado, la disminución en la eficacia de las vacunas va a estar dada por esta variabilidad antigénica, ¿no? Que de hecho es un mecanismo de patogenicidad común entre diferentes microorganismos, que es tener estas variabilidades antigénicas. Entonces, lo que sucede aquí también son sustituciones y deleciones en el dominio antigénico, al cual va dirigido las vacunas que actualmente tenemos, y esto hace que se evada parcialmente la acción de los anticuerpos, y precisamente los anticuerpos producidos por las vacunas también. Hemos tenido los casos en los que, un caso muy cercano mío, por ejemplo, mi mamá ya tenía sus 2 dosis de vacunas y aún así se enfermó. Hemos visto casos de pacientes que se enfermaron, se vacunaron con sus 2 dosis y después se volvieron a enfermar. Entonces, todas estas mutaciones y el conjunto de cada una de estas es lo que provoca que las variantes que van apareciendo lleguen a tener esta mayor capacidad de transmisión y de evasión de la respuesta inmune. También al conocer cada una de estas mutaciones, pues nos permite diseñar los métodos para poder no solamente llegar a la identificación del SARS-CoV-2, ¿no? Sino también poder identificar de qué variante se trata. Esto también se hace en el laboratorio. Nicolás es el encargado de realizar esta clasificación de las variantes. Y la que mayormente está ahorita en el país, pues es esta variante, la variante Delta. Ya sabemos que la principal forma de transmisión de esta enfermedad es por aerosoles. Y anteriormente, cuando toda esta pandemia empezó también, los fomites se creía que jugaban un papel importante en la transmisión de esta, se desinfectaba todo el mundo se lavaba todo, que son prácticas que son adecuadas para que se sigan manteniendo. Sin embargo, ya vimos que el principal mecanismo de transmisión es por aerosoles, así como otros microorganismos como Mycobacterium tuberculosis o algunos otros virus respiratorios. No me voy a detener tanto en la bioseguridad, también por el tiempo, pero les voy a mencionar los niveles que se requieren. Para el diagnóstico molecular se requiere de nivel de bioseguridad 2, es decir, lo que se hace en los laboratorios de diagnóstico. Sin embargo, si lo que tú quieres ya es cultivar al virus, sobre todo para investigación, ya requieres de un nivel de bioseguridad 3.
El equipo de protección personal que se utiliza, es un clásico ejemplo, es el que los pongo aquí, es una compañía de laboratorio también. Se utiliza el gorro, gogles o careta, en este caso tienen los dos, el N95, que es el cubrebocas, una bata, tiene una bata de tela y encima tiene una bata impermeable, doble guante, que es importante, y los zapatones. Aquí algo que quiero destacar es que el cubrebocas N95 lo puedes proteger con un cubrebocas quirúrgico, o a veces si las personas comunes que no se dedican a esto, lo pueden utilizar con un cubrebocas de tela. Entonces he visto a veces mucho en la calle que lo hacen al revés, que se ponen el cubrebocas quirúrgico, el azul abajo y encima se ponen el N95. Ahí ya estás comprometiendo la eficacia del cubrebocas y entonces es un ejemplo del mal uso que se le da. Entonces lo adecuado es tener el cubrebocas de mayor eficiencia pegado a la piel, que es el que en efecto te va a sellar y te va a proteger bien, y protegerlo del contacto con el ambiente con un cubrebocas quirúrgico que es más desechable que el otro tiene una mayor vida útil. Entonces la puedes extender aún más con este tipo de prácticas. En cuanto al tipo de muestra, regularmente y las más comunes, los que se han hecho muestras han sido los exudados nasofaringios y faringios. Son las principales muestras que se utilizan para el diagnóstico de COVID. Al inicio de la pandemia se pensaba, y nosotros también observábamos, que el exudado faríngeo era una muestra más adecuada, incluso más que el nasofaringio. Ya después de un tiempo y después de observar qué era lo que sucedía, nos dimos cuenta que las dos son representativas. Sin embargo, la razón por la que en el nasofaringio no salía como tal un resultado igual al del faringio era porque no estaban tomando bien la muestra. Entonces, ahí la importancia, y como en casi todos los estudios, de que la muestra sea adecuada. Hay un control de calidad que tú mismo puedes hacer cuando te toman la muestra, y es que dependiendo de la narina que elijan, la izquierda o la derecha, si el ojo correspondiente del lado del que te tomaron la muestra lagrimea, te llora, quiere decir que la muestra se tomó adecuadamente, porque es una zona que, si bien no es dolorosa, no está acostumbrada a ese tipo de estímulos. Entonces, si el ojo no tiene como esa especie de reflejo, entonces no te tomaron bien la muestra. La muestra no duele, no tiene por qué doler, llega a ser incómoda, y depende mucho también, como cualquier toma de muestra, incluso sanguínea, ¿no? De la mano de quien te esté tomando la muestra, pero no tienen por qué satanizarla, ¿no? Como de repente lo llegaron a hacer en algún momento. Otra muestra común que se utiliza sobre todo en pacientes que llegan a urgencias o pacientes que ya están hospitalizados es la muestra de aspirado bronquial. También se llega a utilizar expectoración, pero no es muy común. La expectoración es lo que comúnmente le conocen como flema, y se utiliza también para el diagnóstico de otras enfermedades como producidas por bacterias piógenas o sobre todo tuberculosis. La saliva se ha llegado a utilizar, se ha llegado a ver también que sí es una muestra que puede ser representativa. Sin embargo, trae problemas, trae ventajas. Por ejemplo, una muestra de saliva, el paciente no tiene que ir al lugar de toma de muestra, toma la muestra en su casa y la puede llevar a alguien más. Sin embargo, este tipo de muestras, al igual que en todas, están asociadas a microbiota, no solamente está el virus. Entonces las muestras empieza a pasar el tiempo, empiezan a licuarse y hace que las bacterias empiecen a consumir todo lo que está ahí. En algún momento las bacterias llegan a hacer hasta canibalismo, ¿no? Y todo se empieza a degradar. Entonces se ha visto que, y yo lo he visto también en algunos grupos de trabajo que utilizan saliva, hacen su muestra positiva, la dejan ahí, sobre todo cuando no la almacenan adecuadamente, y a las horas, 5 o 6 horas, esa muestra ya disminuyó considerablemente la carga viral y aparte llega a salir negativo en la PCR. Entonces, lo adecuado es utilizar muestras como exudado nasofaringio y faringio, en donde hay un medio de transporte que se utiliza para poder evitar esta variable del crecimiento microbiano. Otra muestra que se llega a utilizar es el lavado bronquioloalveolar. Esa es una muestra representativa de vías respiratorias bajas, sin embargo, no es tan recomendable a realizar procedimientos en estos tipos de pacientes en los que tú estás sospechando de SARS-CoV-2 y hacerles un lavado, un LVA. El LVA se obtiene mediante un procedimiento que se llama broncoscopía. Regularmente está asociado también a la toma de una biopsia. En ese procedimiento tú vas a generar aerosoles, es un procedimiento más invasivo aparte,
y conlleva un peligro de bioseguridad. Entonces, si está sospechando de una enfermedad de ese tipo, no es recomendable realizar este procedimiento para el diagnóstico, pero sí se ha llegado a dar el caso en el que se utiliza como muestra para llevar a cabo el diagnóstico de COVID. Estos son los hisopos que se utilizan para las muestras, depende del exudado faríngeo, el hisopo es más rígido, sigue siendo flexible, pero es más rígido. También la cabeza del hisopo es más gruesa, mientras que para los exudados nasofaringeos es mucho más fino, es delgado por obvias razones, y no se recomienda que sean de algodón. El algodón tiende a absorber, el algodón tiende a retener con lo que tiene contacto. Entonces se utilizan materiales sintéticos como el dacrón, el rayón, y esos están hechos para que una vez que entran al medio de cultivo, todas las partículas que se pegaron al hisopo sean liberadas y no se quede nada ahí. Estos son los medios que se utilizan para el transporte de las muestras de los exudados. Aquí le pusieron COVID-19, pero en realidad el medio existe desde mucho antes. Es un medio de transporte, entonces recordemos que los medios de transporte tienen la finalidad de recolectar la muestra y llevarla al sitio donde se va a llevar a cabo el diagnóstico sin alterar la cantidad de microorganismos que se encuentren presentes, ¿no? Tanto de bacterias como de virus. Ahí la importancia de utilizar un medio de transporte adecuado, sobre todo cuando les toman muestras en domicilio, cuando les toman muestras en sitios que solamente son para eso, para tomar de muestra y posteriormente los refieren a algún laboratorio más grande que les hace los estudios, se los maquila. Para transportarlo necesitas de un triple embalaje. El recipiente primario pues va a ser el correspondiente al medio de cultivo, y este tiene que ir sobre un material absorbente y que aparte lo sujete adecuadamente. En este caso tiene que mantener esta posición vertical. ¿Qué pasa si se viene moviendo, si se viene agitando? Pues esto es líquido, entonces va a empezar a distribuirse por el medio, se va a acumular en la tapa y en el momento en el que tú lo abras, burbujita. Entonces hay que tener cuidado desde ese momento. El absorbente es por si llega a haber algún derrame que no se haya cerrado bien o alguna cosa algún imprevisto, se pueda retener aquí. Este va en un recipiente secundario, el cual tiene que ser un recipiente rígido, que aguante cierto peso también, que aguante golpes por si algo llega a suceder. Y ese va dentro de un embalaje terciario, ¿no? Que es el que va a llevar todas las etiquetas correspondientes, y algo importante es que tiene que tener esta identificación, la UN 3373. Si ustedes llegan a ver alguna vez este código en algún paquete, quiere decir que están transportando una muestra biológica que va a ser utilizada para fines de diagnóstico o de investigación. Dependiendo del material biológico que tú vayas a transportar, son los códigos que se utilizan. Para este caso es pero si ustedes van a transportar algún otro tipo de muestra, incluso material genético recombinante, cada uno tiene sus códigos y tienen que checarlo en la literatura correspondiente. Una vez que llega al laboratorio, ya se procede a hacer el diagnóstico molecular. Ya tenemos, como les dije, el 12 de enero se liberó la secuencia del virus. Entonces, dependiendo del kit que tú estés utilizando o de los primers que tú hayas diseñado, puedes tener diferentes genes blanco para la detección de este virus. Comúnmente, en su mayoría son genes estructurales, como el gen N, el gen E, la RNA polimerasa dependiente de RNA, que es RDRP, o también se utiliza algún fragmento del marco de lectura abierto 1AB. Esto depende mucho del kit que tú estés utilizando. Lo primero que se va a llevar a cabo como tal es la extracción del RNA, del material genético. Depende del método que tú utilices, puedes extraer todo el material genético, incluyendo DNA o RNA, o puedes extraer solamente RNA. Aquí les puse lo que más comúnmente se utiliza, que son las columnas de sílice. Son columnas de intercambio iónico, en el cual después de una serie de lavados y una posterior elusión, vas a obtener tu molécula de RNA. Para llevar a cabo el diagnóstico de esto se utiliza algo que se conoce como RT-PCR. Va a estar formada por dos elementos. Por un lado, la RT, que es la retrotranscripción, que es el proceso mediante el cual se realiza síntesis de DNA a partir de un molde de RNA. Y por supuesto, la PCR, que es la técnica de amplificación enzimática in vitro, en la cual se obtiene un gran número de copias de un fragmento de DNA flanqueado por un par de oligonucleótidos denominados iniciadores o también denominados primers. Todo esto se va a llevar a cabo en una misma reacción.
Entonces, la mezcla de reacción va a contener, esto es pregunta de examen, ¿no? Que siempre se los hacen en la escuela. ¿Qué es lo que contiene la mezcla de reacción? Lo único diferente aquí va a ser la transcriptasa inversa, transcriptasa reversa, retrotranscriptasa, dependiendo del nombre que ustedes le manejen. Va a contener esta enzima, que es la encargada de hacer la retrotranscripción. Va a tener la DNA polimerasa termoestable, que va a ser la que va a llevar a cabo la elongación de los amplicones. Tiene los DNTPs, los desoxinucleótidos trifosfato, que son el sustrato de la polimerasa. Tiene los iniciadores, que van a flanquear cuál va a ser la región que queremos amplificar. Tiene buffer, para que el microambiente sea adecuado para que se lleve a cabo la reacción. Tiene magnesio, que es utilizado como cofactor por la polimerasa. Y por supuesto tiene agua, ¿no? Porque se lleva a cabo en un medio acuoso. Esto se hace por tiempo real, entonces el nombre es RT-PCR en tiempo real, y para eso se adiciona un tercer oligonucleótido, que es la sonda. La sonda nos va a permitir observar la amplificación en tiempo real y así prescindir del uso de otros métodos para ver si hubo amplificación o no, como lo es en una PCR punto final, que tienes que utilizar geles de electroforesis en geles de agarrados o poliacrilamida para poder ver el amplicón resultante. Entonces, ya que tenemos eso en nuestra mezcla de reacción, lo que vamos a hacer es poner la muestra. La muestra va a ser RNA, como les dije, ese RNA, va a haber RNA de todo tipo, viral, humano, bacteriano, no hay discriminación en cuanto a la purificación de RNA, sin embargo nos van a importar dos, el RNA viral y el RNA humano. Ahorita vamos a ver por qué el humano, ¿no? Y se va a llevar a cabo en un termociclador de tiempo real. Este es el 7500, hay varios modelos, este depende de lo que tenga su laboratorio. Les puse este porque es como el más utilizado, es el caballito de batalla para las PCRs en tiempo real. Puedes meter, como en casi todas, las 96 reacciones, dependiendo del método que tú utilices, pues esos 96 pozos pueden ser para 96 muestras o para diferentes reacciones que vas a llevar a cabo. ¿A qué voy con esto? Casi todo es dependiendo del kit que estás utilizando. Aquí les pongo un ejemplo que se va a detectar el RDRP, E y N. Tenemos 3 blancos virales y aparte vamos a tener un blanco de células humanas, que es la ribonucleasa P humana, o también conocida comúnmente como RP. Si nosotros hacemos una reacción uniplex, es decir, solamente detectar un gen por reacción, pues ¿cuántas reacciones vamos a necesitar para detectar todo esto? 4. Entonces vamos a utilizar 4 tubitos para cada una de estas y va a hacer que estos 96 pozos que están aquí no puedan ser utilizados para 96 muestras, van a caber nada más 24. Entonces, ¿cómo podemos hacer más eficiente esto? Pues bien, utilizando una PCR multiplex. La PCR multiplex es una variante de PCR en donde en una misma reacción se amplifican diferentes fragmentos mediante la utilización de 2 o más pares de primers y sondas. ¿Cómo lo podemos hacer específico y cómo vamos a saber qué blanco es el que nosotros estamos amplificando? Mediante el uso de las sondas. Hay muchos tipos de sondas. En este caso les voy a explicar rápidamente lo que son las sondas Tachman. Las sondas Tachman van a ser el oligonucleótido que se va a alinear en una parte del amplicón, y por un lado va a tener un fluoróforo que va a provocar una señal a determinada longitud de onda, y por el otro un quencher o un silenciador, que como su nombre lo dice, siempre y cuando estos estén cerca, va a silenciar la señal de fluorescencia que es emitida por el fluoróforo. Entonces, una vez que se separan, esto ya puede emitir una señal y se detecta la amplificación. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Qué es lo primero que se tiene que realizar ya que tienes el RNA? Dijimos que era la retrotranscripción. La temperatura de la retrotranscripción va a depender de 2 cosas, del iniciador, por supuesto, y de la transcriptasa inversa que tú estés utilizando. Se va a llevar a cabo el alineamiento y la polimerización para obtener cDNA. Ese cDNA es el que vamos a utilizar como molde para la siguiente reacción de PCR. Regularmente la temperatura va de 55 a 60 y con de 15 a 20 minutos, dependiendo, es suficiente para obtener una buena cantidad de cDNA.
Después viene la desnaturalización inicial. La desnaturalización inicial tiene 3 objetivos. Por un lado, la activación de la DNA polimerasa. Tenemos DNAs, polimerasas hot start que solamente se activan hasta que se llega a cierta temperatura. La inactivación de la transcriptasa inversa y también la obtención de material de cadena sencilla para que se puedan alinear los demás primers y pueda seguir la reacción. Ya que tenemos todo en cadena sencilla, ya podemos comenzar con la reacción de PCR. Vamos a recordar que tiene 3 temperaturas importantes, la de desnaturalización, la de alineamiento y la de polimerización. En la desnaturalización, ya les dije, el objetivo es tener DNA de cadena sencilla. Regularmente son estas temperaturas las que se utilizan. Posteriormente viene el alineamiento. La temperatura de alineamiento va a depender de los iniciadores, va a depender de la TM de los iniciadores que tú estás utilizando, esa llega a ser variable. Y posteriormente la polimerización, en donde la temperatura depende de la polimerasa que tú estés utilizando. Esto va a suceder durante el primer ciclo. Posteriormente, ya en los ciclos consecuentes, aparte de los primers que se van a alinear, también se va a alinear la sonda. La polimerasa, como bien lo dice su nombre, tiene actividad de polimerización de 5' a 3' en esta dirección. Sin embargo, también tiene una actividad endonucleasa de 3' a 5'. De tal modo que cuando empieza a realizar la elongación de la cadena y se topa con la sonda, lo que va a realizar es que la va a degradar. La degrada, yo siempre les digo que le pasa encima, y libera el fluoróforo y libera el silenciador, de tal manera que estos ya no van a estar juntos y el fluoróforo va a poder emitir la señal correspondiente. Entonces, si hay una señal de fluorescencia, quiere decir que hubo amplificación, y esa señal de fluorescencia es la que detecta el equipo mediante diferentes filtros para saber a qué longitud de onda es a la que se está emitiendo la señal, y el equipo gráficamente lo representa ilustrativamente por medio de una gráfica, y de esa manera nosotros podemos observar en tiempo real cómo se va llevando a cabo la amplificación de cada uno de estos. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? Los datos crudos son estas gráficas que aparentemente se ven horribles, pero que nos dicen mucho. Un buen kit de detección para SARS-CoV-2 nos va a tener ya de fábrica 2 especificaciones importantes. Por un lado, el límite de detección de fluorescencia, nos lo tienen que especificar ellos para saber cuál de toda esta fluorescencia en realidad se debe a amplificación y cuál se debe a otro fenómeno que no sea amplificación. Y por otro lado también nos tienen que decir el threshold. El threshold es el umbral, es esta línea que está aquí. Este umbral nos va a decir cuál es el límite del cual a partir de este ya se considera una señal positiva. Entonces, este límite de detección, este umbral, este threshold, es lo que nos va a decir a partir de cuál ya es positiva la reacción. La intersección entre el número de ciclos y la señal de fluorescencia es lo que se conoce comúnmente como el CT. El CT, la C viene de ciclo y la T viene de threshold. Entonces, esa intersección es el punto en el cual la reacción se considera, la amplificación se considera como positiva. Y nos la tiene que especificar el proveedor del kit. En algunos casos, si alguno hace investigación y hace este tipo de PCRs en tiempo real para ver expresión o lo que sea, a veces es experiencia y estarle tanteando más o menos en qué punto vas a poner el threshold. Eso es adecuado, pero cuando tú ya sabes cómo se comporta tu reacción y ya sabes qué es lo que estás midiendo. Para caso de diagnóstico, todo tiene que estar estandarizado. Entonces, son esas 2 reglas las que tiene que cumplir un buen kit de diagnóstico. Hay algunos que no lo hacen. Una vez que ya sacas la exponencial de esa gráfica, ya queda esto, ya es algo mucho más decente, ya es algo más interpretable. Y aquí viene ya, este sería el CT correspondiente, ahorita lo vamos a ver, en el cual ya se considera como positiva la reacción. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener? De entrada, un resultado negativo. En un resultado negativo solamente vamos a ver la amplificación de RP. Recuerdan que RP era un gen humano, de células humanas. Entonces, ¿por qué si es negativo me está amplificando RP, no? Este gen
nos ayuda mucho porque nos va a validar prácticamente todo el proceso. El que haya amplificado RP, ¿qué quiere decir? Número 1, que en efecto se tomó una muestra, porque hay células humanas. 2, que el transporte de este fue adecuado, tanto en el medio como para llegar al laboratorio. 3, que la extracción de RNA fue adecuada. Y 4, por supuesto, que la reacción de PCR, de RT-PCR, también se llevó a cabo adecuadamente. Entonces, si se dan cuenta, esta amplificación de RP nos está validando todo el proceso. Ojo ahí, hay algunos kits que no tienen RP. El control que ellos tienen es un control sintético que ya viene adicionado en sus kits y lo único que te van a validar va a ser la reacción de PCR como tal. A esos kits tú les pones incluso agua, no les pones muestra ni nada y te va a dar una señal así como esta, solamente que no es RP, es un control sintético que ellos adicionan. Entonces, la importancia de tener kits que tengan este tipo de detección nos va a validar que todo nuestro procedimiento ha sido llevado adecuadamente. ¿Qué puede pasar? También un resultado positivo. El resultado positivo, aparte del RP, vamos a tener la amplificación de los blancos virales. En este caso, solamente antes se utilizaba RD, y E. Vemos la amplificación de las dos curvas, eso es un caso positivo. ¿Qué puede pasar aquí? Sobre todo cuando hay mayor carga viral y cuando los CT son muy tempranos. Puede pasar que los blancos virales amplifiquen y que no amplifique RP. Entonces me van a decir, pero Daniel, tú me acabas de decir que RP me va a validar todo mi proceso. Sí, pero recordemos que también estamos llevando a cabo una PCR multiplex. En esa PCR multiplex los DNTPs no están destinados ni tienen preferencia por algo. Va a haber competencia. Entonces, si hay una carga viral alta, si hay una gran cantidad de virus y tiene CTs tempranos, los DNTP se van a empezar a consumir, se van a empezar a escasear y no va a alcanzar a amplificar RP. Esta interpretación de gráficas podríamos llevarnos 2 horas haciéndolo. Tengo una plática donde nada más me dedico a esto, pero lo importante que rescatar es eso, que podrían toparse con ese resultado en donde amplifican los blancos virales, pero no amplifica el control RP, y ya les dije por qué, porque por competencia ya no alcanza a amplificar. Algo importante aquí es que los kits no son cuantitativos, no nos dice qué carga viral hay. Es cierto que hay una relación entre el CT y la cantidad de virus que hay. Por ejemplo, a CTs más tempranos hay una relación inversamente proporcional. Mientras más temprano es el CT, mayor carga viral hay. Mientras menos carga viral hay, más tardío es el CT. Es decir, se necesitan un menor número de ciclos para detectar una señal positiva cuando hay mucho virus. Se necesitan más ciclos para detectar una señal cuando hay poca cantidad. Entonces, nos puede dar una idea más o menos de la carga viral que pueda traer el paciente, pero sin embargo no es un criterio para decir si tiene mucho o tiene poco. El CT puede ser afectado por muchas cosas, incluso si tú cambias de mezcla de reacción, el CT y que va de la mano con la fluorescencia se puede modificar. Entonces solamente lo tomen como un indicio, pero no como un hecho que te va a decir qué carga viral tiene. Antes, esta parte la dejé porque hace mucho, cuando empezó esto, teníamos lo que se llamaba un resultado indeterminado. Les dije que cuando habíamos diseñado nuestros primers y sondas para detectar SARS-CoV-2, nos topamos con el problema de que no teníamos control positivo. Entonces, lo que hicimos, yo ya creí que me iba a ganar algo por esa idea, pero resultó que todo el mundo pensó lo mismo, es utilizar un gen que se compartiera con otro virus que ya tuviéramos conocimiento y tuviéramos una secuencia de esos, que es con el SARS-CoV-1. Al inicio, aparte se utilizaban 2 blancos virales, que era un blanco específico para SARS-CoV-2 y era un blanco que compartía con el otro SARS-CoV. Por lo que cuando nada más te amplificaba un solo blanco viral y resultaba que era el que compartía con SARS-CoV, ese resultado era indeterminado. Por epidemiología, tú podías decir, ¿sabes qué? Si es SARS-CoV-2, pero no podías asegurarlo por completo porque ese gen no era exclusivo de ese virus.
Entonces existía este término que era resultado indeterminado, y como laboratorio tú no puedes reportar un resultado indeterminado. Entonces ahí venía lo feo, ¿no? Tenías que tomar las decisiones o tenías que volver a repetir para tener un resultado más fidedigno. Y un resultado inválido, aquí no les puse imagen, pero un resultado inválido es que no amplifique ninguna curva. ¿Por qué? Porque como les dije, RP valida todo. Entonces, si no amplifica RP, algo pasó en algún momento del proceso, desde que ni siquiera se haya tomado la muestra bien hasta la reacción de amplificación. Ahí tendrías que rastrear en qué punto fue el error. Un resultado inválido sería ese. Después llegaron los métodos automatizados. Ya rápidamente les voy a mencionar unos para ya culminar. Esos métodos automatizados yo los amo porque nos llegaron a salvar la vida cuando estábamos con exceso de trabajo. El primero que les presento es el sistema BDMax. Este sistema BDMax combina y automatiza la extracción y la amplificación, es decir, hace todo. Lo único que haces es poner tus reactivos, poner tu muestra, y el equipo va a hacer la extracción y va a hacer la detección. Ya está autorizado para ensayos por la FDA, pero aparte tiene una peculiaridad que es el sistema abierto. Es decir, tú puedes ponerle tus ondas, tus primers, todo lo que tú hayas diseñado, puedes utilizarlo como si fuera un termociclador y un equipo de extracción. Eso fue lo que realizamos nosotros para hacer más eficiente la detección de SARS-CoV-2. De hecho, sacamos un artículo de eso, en donde utilizamos una PCR en volumen reducido aparte para poder ahorrar en cuanto a reactivos, que de repente había escasez, y salió y resultó ser una buena alternativa. Podíamos procesar hasta 24 muestras al mismo tiempo. Entonces estábamos felices porque ya podíamos procesar 24 de las 1000 que teníamos. La interpretación de resultados es muy sencilla, es prácticamente lo mismo. Un caso positivo, aquí te daba las gráficas por separado. Amplificaba el blanco viral, amplificaba el otro blanco viral. A veces pasaba esto, que la curva no era bonita, se veía así como rara. Eso a veces pasa y es común cuando hay cargas virales bajas. Y el control interno, que es RP en este caso, entonces nos validaba la muestra. Los resultados indeterminados también en ese momento existían, cuando solamente amplificaba el gen que se compartía y el otro no. Después llegó GeneXpert. GeneXpert, a mí yo todavía lo amo más. Es un sistema cerrado que realiza tanto extracción como detección. De verdad, la manera en la que funcionan estos cartuchos es impresionante. Si pueden, ahorita no nos da tiempo de verlo, pero en YouTube hay un video, Cephite GeneXpert, la animación en 3D, que te dice cómo funciona cada uno de estos, y de verdad es una maravilla. Lo importante aquí es que disminuye considerablemente la manipulación de la muestra. Hay estudios que se llaman point of care. Este es uno de ellos. Quiere decir que puedes realizar el estudio en ese mismo momento en el que tú le tomas la muestra al paciente, siempre y cuando tengas el equipo ahí para llevarlo a cabo. Tomas la muestra, le pones la muestra al cartucho, lo metes y en menos de 2 horas tú ya tienes un resultado. Nosotros tenemos esta versión que es de 16, pero también está la de 4, la de 2 y la de 1. Las versiones de 1 son las que se utilizan para los sitios en los que casi no hay presupuesto, pero aparte están realizando este tipo de pruebas justo en el punto donde están tomando las muestras. Es muy versátil esta tecnología de GeneXpert. Su uso fuerte es para el diagnóstico de complejo Mycobacterium tuberculosis y la resistencia a rifampicina, pero también está para detectar influenza, también está para detectar Clostridium difficile, para detectar Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces es una tecnología muy versátil. Y ya por último está el sistema FilmArray. El sistema FilmArray a mí me impresiona todo lo que hace en más o menos 1 hora y media. Lleva a cabo la extracción y purificación del material genético. Esto blanco que ven aquí son microperlas de cerámica. Entonces estas perlas lo que hacen es vibrar súper rápido y empiezan a hacer la lisis de todo lo que hay ahí. Todos los reactivos están aquí liofilizados, entonces tú lo que haces es rehidratarlos. Este equipo lo puede manejar hasta un niño porque está por colores. Aquí no se alcanza a ver los colores, pero aquí te dice que la muestra es el rojo y la solución de hidratación, que es agua, es azul. Entonces ya es como rojo con rojo con rojo, azul con azul con azul. Entonces está súper sencillo. Y bueno, lleva a cabo la lisis y la extracción. Esto que se ve aquí negro son perlas magnéticas.
Entonces, esas perlas magnéticas van a ser las encargadas de llevar a cabo la purificación del material genético, recordando que el material genético tiene una carga negativa. Van a llevar a cabo la purificación y mediante serie de lavados y una posterior elusión ya vamos a obtener el material genético puro. Algo importante de este sistema es que no solo detecta SARS-CoV-2, hay una versión que solo lo detecta, pero en este caso este es un panel respiratorio. Entonces detecta 17 patógenos y dependiendo de la versión, estos incluyen virus, incluyen bacterias e incluyen hasta parásitos, porque hay un panel gastrointestinal que utiliza esta tecnología. Una vez que tenemos el material genético, como puedes detectar una gran variedad de microorganismos, lo que se hace es una retrotranscripción para aquellos que tienen RNA como material genético y posteriormente se hace una PCR múltiplex. Se amplifica una gran cantidad de blancos, se hace una dilución de esos amplicones obtenidos y pasan a estas celdas. En estas celdas, cada una de estas tiene un par de primers específicos. Y aparte hay un compuesto fluorescente que se une a DNA de doble cadena, de tal manera que cuando hay una amplificación correspondiente a los primers específicos que se encuentran en una celda, va a haber una amplificación, va a haber un aumento del material de doble cadena y los compuestos fluorescentes se va a intercalar en ellos y van a producir señal. Entonces esta señal la va a reconocer el equipo y te va a decir lo que hay en esta celda corresponde a SARS-CoV-2, por ejemplo. Y no le basta con eso, entonces también hace una curva de disociación para asegurarse que la temperatura de disociación del amplicón resultante en efecto corresponda al amplicón que se espera para esa celda. Entonces tenemos una doble verificación para cada una de estas determinaciones. Y en resumen, todo está en esta diapositiva, es la toma de muestra, el transporte, la extracción, todo lo que implica la biología molecular y la interpretación de los resultados, que de verdad la interpretación de resultados es una de las fases críticas porque aparentemente son curvas y le mueves y todo, pero sí tiene bastante complejidad para poder llevarlos a cabo. Y como ven, la importancia de que les dije de RP, si se dan cuenta, RP tiene que pasar por todo esto. Y si lo obtenemos bien, quiere decir que todo nuestro método se llevó a cabo de una manera adecuada. Entonces, si ustedes tienen la opción, si alguno de ustedes trabaja con estos, en esta parte de diagnóstico, soliciten este tipo de kits. Aquí les muestro una gráfica que compara los métodos que se utilizan para determinar ya sea el virus o los anticuerpos producidos por esto. La finalidad de esto es que hay una parte en la que se contrae el virus y que no hay síntomas y que la PCR no lo va a detectar. Después de cierto tiempo también, de la semana 3 en promedio, pero varía de acuerdo al paciente, también la PCR va a empezar a resultar negativa. Los anticuerpos, la prueba de anticuerpos no se utiliza para diagnóstico, la prueba de anticuerpos se utiliza para seguimiento, para saber si ya tuviste contacto con el virus. Esto es importante porque como tal en población no se conoce la diferencia en lo que hay entre el anticuerpo y el antígeno. Entonces muchas veces cuando salían negativos en las pruebas de anticuerpos decían que no tenían la enfermedad cuando no era una prueba adecuada para eso. Aquí no está la prueba de antígeno, pero regularmente es casi igual que la prueba de PCR. En cuanto hay síntomas, la prueba ya sale positiva. ¿Cómo se reportan estos resultados? Positivo y negativo, no hay más. En los positivos no se tienen que reportar los valores de CT. Esto crea confusión, esto le mete más ruido tanto al médico a veces como al paciente. Por ahí que una de las funciones que tengo yo también es coordinar el diagnóstico en varios estados y algunos laboratorios los caché que reportaban los positivos junto con los valores de CT. Entonces se hizo esa corrección para que ya no lo tuvieran y lo que se tiene que hacer es la interpretación como tal de positivo o negativo. Si el resultado sale negativo, no hay más. Sin embargo, el médico tiene que relacionar con la clínica por la gráfica que les mencioné anteriormente, ¿no? De hecho, una prueba para diagnosticar COVID, que es muy buena, que creo que me habían dicho que era la más sensible,
no estoy seguro porque no soy médico, pero es las pruebas de imagen, la tomografía, la radiografía, son un buen aliado para darse cuenta si tiene o no. Y bueno, todos estos resultados se suben en el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias. Esto no está accesible para la población general. Cada hospital tiene sus claves y de esa manera también ellos pueden ir monitoreando dónde se están dando los casos. Y de esta manera, a veces hay un rezago, a veces no hay tanto trabajo que no se puede ir actualizando a la par. Ahorita ya se está haciendo, pero al inicio no. Y por eso se presentaban esos picos raros de repente. Y bueno, todo eso nos ayuda a tener estas estadísticas. Esta la revisé antier, ayer ya no me dio tiempo de revisarlo. Y les resalto Ciudad de México, que es donde tenemos la mayor tasa, la mayor cantidad de defunciones acumuladas. Y que prácticamente todo el país sigue teniendo estos casos. Aquí llama la atención Chiapas. ¿Ustedes creen que Chiapas, siendo un estado fronterizo como lo es Baja California, tenga menos de 500 como tasa? Entonces ahí estamos observando limitantes, a lo mejor no tanto en el reporte de casos, pero también en los métodos de diagnóstico. Me tocó ir a Oaxaca, me tocó ir a Chiapas y es una parte difícil llevar a cabo el diagnóstico, pero se está trabajando para poder hacerlo más accesible y poder tener tanto datos más fiables como poder controlar esta pandemia. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas o algo?